La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al jueves, hoy último día en La Máquina de Pensar. Lo anunciamos ayer, hoy vamos a hablar de literatura gaucha, de poesía gauchesca. Vamos a estar llamando a Buenos Aires, pero hay una novedad, tenemos un copiloto aquí, le vamos a dar la bienvenida al copiloto. ¿Cómo le va, Martín Bentancor? Atiéndame bien ahí los mandos. Martín, Pablo, buenas tardes. Estamos volando acá haciendo un vuelo con La Máquina de Pensar. De copiloto vamos a tener a Martín Bentancor, en parte no para hablar de su columna, no para hablar de literatura perdida o rescatada, sino que Martín Bentancor, saben, el año pasado ganó el primer premio de Banda Oriental por una novela que se llamaba Muerte y Vida del Sargento Poeta, donde la mitad de la novela culmina, o digamos la mitad de la novela transcurre en décimas, en una especie de payada, porque en realidad no es payada, sino que van intercalándose varios cantos que de alguna forma constituyen toda la historia de esa novela, ¿no? de ese protagonista de la novela, el sargento poeta. Sé que te interesa el tema, por eso yo teníamos este libro desde hace bastante, que se llama Letras Gauchas, de Julio Schwarzman, y entonces te lo cedí para que lo leyeras, y bueno, yo también lo estuve leyendo, y ahora sí, ahora le vamos a dar la bienvenida al ensayista, al docente, al crítico Julio Schwarzman. ¿Cómo andás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Julio Schwarzman tiene este libro llamado Letras Gauchas, que salió en eterna cadencia y que es un trabajo, pusimos aquí, renovador, pero es un gran trabajo. Entre otras cosas, Julio cuenta con una gran foja de agradecimientos al comienzo de este trabajo. Bueno, sí, seguramente es extensa la lista y aún pienso que me quedé corto. Ese es el problema, cuando uno hace muchos agradecimientos es más injusta la omisión, porque de repente fueron muchos años de trabajo y entonces consideré que las bibliotecas, los archivos, la gente que se involucraba, los amigos, los críticos, algunos alumnos, bueno, las opiniones que me daban sobre los fragmentos que yo largaba para dar a conocer aspectos y discutirlos, bueno, la verdad que me vino una devolución bajo la forma de opiniones, criterios, críticas y también habilitación de espacios y de repositorios que, bueno, la verdad que es muy conmovedor. Me llamó la atención esta foja, abrir con tantos agradecimientos, porque estos agradecimientos no solamente se circunscriben a Argentina, también llegan acá a Uruguay con mucha gente conocida, de Argentina también. En estos años, hace muy poquito estuvimos hablando con Silvia Zahita, por ejemplo, pero también van hasta Francia, a Philippe Bernabé y estos lugares de Estados Unidos. No, claro. Sí, está bueno, porque ahora estas redes son fáciles de establecer y de mantener, y estos diálogos por mail, sobre todo, han sido muy productivos. Es algo extraordinario porque algunos amigos me critican que yo soy un poco, bueno, como charlatán, un poco larguero en los mails. Cuando el mail mucha gente lo encara de un punto de vista eminentemente práctico, chao. Y entonces esto de ser larguero y medio disperso y medio digresivo, algo característica que creo que también tiene el libro, me han colocado en una situación de conversación en la cual me parece que he descubierto cosas conversando con gente, porque cuando vos hablas con fulano, con mengano, estás posicionado hacia ese interlocutor, y entonces está poblado tu esquema asociativo, tu sinapsis, tu sistema de relaciones está poblado como y tomado por ese interlocutor, y eso te permite encontrar sesgos para la idea que estás desarrollando que no lo tenías antes de la conversación. Entonces hay cosas de ese libro, como de otros trabajos que he escrito, que nacen del diálogo, y el diálogo presencial o el diálogo virtual. O sea que de repente me he encontrado haciendo formulaciones en un mail que después pude capturar y recontextualizar en el libro. Por eso está eso de esta red que vos mencionás, ¿no? De interlocutores que son vecinos o que son
que están muy lejos. Bueno, eso sería en cuanto a la base digamos, para generar este libro, pero después en torno a la trayectoria, y ahora le voy a dar la palabra después a Martín Bentancor, pero en torno a la trayectoria, se nota en el libro, se ha hablado, me acuerdo cuando Borges decía de que cuando uno toca un libro, toca un hombre, cuando decía Walt Whitman, en este caso uno, acá tocando Letras Gauchas, toca varias bibliotecas, ¿no? Muchos libros toca. Y ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Que se nota que hay un trabajo de reflexión y de, yo no diría digresión, bueno, capaz que sí, es medio arborescente los pensamientos, pero siempre en torno a esto que se llama poesía gauchesca, literatura gauchesca. Ajá. Bueno, la verdad que me estás preguntando por cuánto me tomó. Sí, ¿cuánto te tomó? Así. Muy bien, a veces tengo miedo de evocarlo porque uno un poco se puede inferir en esa página en que yo digo qué partes del libro fueron dadas a conocer antes, por ejemplo en algunos congresos o en alguna instancia o en algún artículo. Entonces por ahí tengo que retroceder, pero por ejemplo en un libro mío anterior que se llamó Microcrítica del año 96 había un ensayito final muy breve que se llamaba El Gaucho Letrado, y en ese ensayo, que tendrá entre 10 y 15 páginas, yo formulaba, no te voy a decir que intuitivamente, porque también había un trabajo ahí más sistemático, pero sí quizá que, sin tener la absoluta certeza de todo eso y la indagación que hubiera requerido, formulaba, me parece que las ideas centrales que después terminé desarrollando de una manera bastante extensa en Letras Gauchas, de manera que en cierto sentido podemos decir que del 96 al 12 están esos 16 años pero que al mismo tiempo, bueno, de concepción y de escritura final del libro, pero que al mismo tiempo remiten a un background anterior, ¿no? Claro, Mientras me preguntabas eso, recordaba casi un chiste de Borges, que justamente está en ese ensayito tan útil y tan rico que es la poesía gauchesca, ¿no? Que tiene también su historia, porque lo fue reformulando a lo largo de décadas, ¿no? Y que él dice que empieza cuando uno está esperando que hable de gauchos y gauchesca, dice, una vez le preguntaron al pintor Whistler cuánto tiempo le había tomado pintar uno de sus cuadros, uno de sus nocturnos, y dijo, toda mi vida. Parece un tango, ¿no? Pero y Borges dice, la verdad que podría haber dicho sin mentir que le fueron necesarios todos los siglos que precedieron a la escritura, en la medida en que hay una concatenación de factores que es infinita, ¿no? Pero bueno, sin exagerar, el libro está hecho no solamente de la indagación de la lectura de la gauchesca, de la lectura de sus críticos, de algunos relatos orales vinculados con el propio ambiente de la gauchesca, sino también de una cantidad de experiencias personales no librescas que están que creo que hacia el final lo explico, que forman como la argamasa del libro, ¿no? Claro. Buenas tardes, Julio. Martín Bentancor lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Hay sobre el final del libro una historia personal que tiene que ver con la concepción de la palabra boyero, sí. Que fue una especie de disparador de la escritura del libro, ¿no? Tiene que ver con una historia un relato de infancia, de su propia infancia, sobre lo que creía que significaba la palabra boyero, sí. Y lo que terminó encontrando. Pensaba en eso ahora que hablaba de que también el libro se había formado de diálogos y de vivencias personales y de lecturas propias. Claro. Pero para entrar un poco en el contenido, llamémoslo así, del libro, el libro está dividido en 9 capítulos y va siguiendo algunos textos que son, digamos que claves en eso que podríamos llamar la gauchesca, ¿no? Y hay una recurrencia a una serie de nombres, ¿no? Pienso en Bartolomé Hidalgo, Estanislao del Campo, Hilario Escasubi, José Hernández. ¿Cómo se armó ese corpus de textos de los que se termina
hablando en el libro? ¿Fue, digamos, se armó de antemano? ¿Fueron surgiendo los textos? ¿De qué forma se fue abordando los libros? Bueno, ante todo, eso al principio parecía no ser un problema, después quizás sí. Lo digo en el sentido de que el corpus de la gauchesca está ya como atado, empaquetado y despachado, ¿no? Claro. Es decir, es un género que extraordinario, muy poderoso de nuestros países, incluso diría de Río Grande do Sul, aunque con otra temporalidad y con otra lengua, ¿no? Pero que es interesante porque uno lo ve nacer, ve su desarrollo y más o menos puede evaluar para qué momento ya se extingue y en todo caso da lugar a otros fenómenos, ¿no? Claro. Pero, o sea, y en ese sentido hay como una antología de la gauchesca básica que está en principio en los nombres que vos diste, o sea, Hidalgo, Ascasubi, del Campo, Hernández como la Plana Mayor, pero lo que pasa que en el desarrollo de la lectura de la gauchesca se han caído de esa antología nombres muy importantes. Claro. Por ejemplo, un nombre que se ha caído, digo, depende del antólogo y de su, incluso de su tendencia, de su orientación, de sus predilecciones. Sin duda esos nombres son realmente muy centrales, ¿no? No se trata de elaborar contra canon, porque además esas luchas de canon y contra canon me parece que tienen poco sentido, también sí, estériles. Y lo que hay que ver es más que nada la trama, la interrelación, cómo se pasa de uno a otro, porque si no también se naturaliza. Primero vino Hidalgo, después vino Ascasubi, después, ¿qué quiere decir eso? ¿Es una mera cronología? Ahora, desde el punto de vista estricto del género, en el sentido de ese tipo de escritura muy poderosa de nuestro siglo XIX, en la que hombres letrados de la ciudad trataban de armar un mundo imaginario desde la lengua, tomada de las hablas rurales y de las hablas del gaucho, y con el protocolo de que el que lo está diciendo y el que lo está cantando es un gaucho. Eso se conformó históricamente con muchas vertientes, con autores que no están en esa antología, con autores que no conocemos, en el sentido de que también se daba mucho la publicación anónima, no solamente en el género gauchesco, sino en otros géneros, a través del periodismo. Había muchas notas no firmadas, muchas notas con seudónimo, y entonces de repente es difícil pensar la gauchesca sin un personaje como Francisco de Paula Castañeda, que prácticamente casi le da nombre, que es el que inventó la palabra gauchipolítico. Claro. Inventó como un ejercicio de la diatriba y de la sorna, y sin embargo lo gauchipolítico terminó caracterizando primero un periodo de la gauchesca, o sea que el más faccioso, el de la gauchesca de unitarios y federales, de blancos y colorados, el de la guerra civil, podemos decir, pero es el dispositivo léxico de gauchipolítico, fue un invento de Castañeda, y fue un invento de Castañeda también la creación de periódicos donde había un redactor imaginario, quiero decir, no lo fue en la historia del periodismo mundial, porque eso venía claro. Antes, ¿no? Y lo encontramos en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa. Pero digamos, pero él lo exasperó de una manera como creo que no se hizo en ningún otro lugar del mundo. Inventaba periódicos con mucha asiduidad. El periódico de repente tenía el nombre tipo La Matrona Comentadora, por ejemplo, o Doña María Retazos. O sea, elegía un lugar de enunciación femenino y crispado, crítico. De repente la matrona era una señora súper conservadora y católica que juzgaba lapidariamente a la política del entorno, pero al mismo tiempo tenía, por la virulencia de su lenguaje y la predilección por el mecanismo asambleístico, podemos decir que casi venía de la Revolución Francesa, que para el mismo Castañeda era lo peor que se podía concebir. Claro. Producía mucha riqueza verbal. Entonces, de ahí sale Pérez, que tampoco está en la antología. Claro. Y Pérez entonces genera los diarios, los periódicos como El Torito de los Muchachos, El Toro del Once, El Gaucho, La Gaucha, y esa es la escuela de Ascasubi. Y sin embargo, Pérez era federal y rosista y Ascasubi era súper unitario. Exacto. Entonces ahí hay algo que atraviesa la bandera facciosa y que se transforma en el aprendizaje de una poética que le sirve a los dos para la guerra de las palabras, ¿no? Estaba pensando que Pérez, que merece, se le dedican varias páginas en el libro, fue en cierta forma una suerte de innovador, ¿no? Toda esta secuencia de
de los personajes que creaba, claro. los diálogos que hacía, entre los que hacía interactuar a personajes que él mismo creaba, y la gran cantidad de público que tenía, que es un factor que no hay que despreciar, ¿no? Ajá. Porque en toda esa digamos, esa secuencia de ese intercambio que había entre los personajes creados por Pérez, que eran leídos ávidamente, también había una cuestión periodística, nos iban comentando episodios del momento. Ajá. ¿No? Y sí, hay algo que era, que lo ha dicho mucho, o más que mucho, enfáticamente Lauro Ayestarán, ¿no? Que en todo esto es un personaje fundamental, ¿no? En el sentido de como lector y como editor de la gauchesca, ¿no? Claro. Esa cuestión del tiempo presente, que a Rama le gustaba tanto y que por eso casi arranca sus reflexiones sobre el género con esta frase poderosa de Ayestarán, ¿no? El género presente es el carácter estrictamente contemporáneo de la gauchesca, el dialogar todo el tiempo sobre el entorno. Sin embargo, después vamos a ver que hacia el final se pone un poco más intemporal, porque el gaucho Martín Fierro remite a 1000 problemas de la campaña bonaerense, pero al mismo tiempo está poco filiado en esas tradiciones políticas donde había mucho nombre y apellido y alusión y cosa personal. Él hace como una abstracción y bueno, fíjate todos los nombres propios que hay en los 3 gauchos orientales de Lussich. Claro. De repente Lussich hace el prodigio de que cuando los subgauchos que conversan empiezan a homenajear camaradas muertos en las refriegas también de la guerra civil y especialmente del levantamiento de Aparicio, de la Revolución de las Lanzas. Bueno, es un prodigio porque arma estrofas que son solo apellidos. Claro, son apellidos. Entonces, en algún punto, si ahora te lo hicieras con un staff político oriental, bueno, produciría un efecto doble, porque tanto de la eufonía de los nombres y el armado de la estrofa y el verso por un lado, pero estarías remitiendo todo el tiempo a personajes que conoces. Pasa el tiempo y algunos los conocemos por la frecuentación de los textos históricos, otros no, entonces empieza a flotar más libremente esas estrofas locas. Ahora, todo ese sistema de referencias personales que tiene Lussich, súper contemporáneo y amigo de Hernández no las tiene. Claro. Hernández apenas tiene un par de nombres propios nomás, ¿no? Cuando habla del ministro de Guerra de Sarmiento, que era Gainza, dice, y le llamaban Don Ganza, dice, y para de contar, ¿no? Porque claro. no. Entonces es muy extraño eso, pero eso es porque es la última etapa, digamos, de la gauchesca, pero en la etapa fuerte de la lucha nacional que emblematiza Hidalgo, y en la parte gauchipolítica el nombre propio es una moneda corriente y sirve para exaltar y construir heroísmos y para difamar y para deformar también el nombre, ¿no? Claro. Julio Schwarzman, Martín Bentancor acá, les pido a los dos que aguarden, vamos a ir a una pausa y después vamos a volver a hablar de este género, esta literatura gauchesca, y vamos a hablar también del Aquí me pongo a cantar, que yo no sabía que era tan antiguo, de 1777, parece aquí. Es anterior, porque también en esa composición está retomando algo que ya es previamente existente, ¿no? Y que yo creo que es fundamental, y sobre todo a través de tu libro, Letras Gauchas, se puede generar todo un campo de reflexión en torno a esto de este comienzo. Aquí me pongo a cantar y ahí empieza la historia, que tiene que ver con muchas cosas. Pero esto, amigos, después de la pausa seguimos conversando con Julio Schwarzman sobre Letras Gauchas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Allá va cielo y más cielo, cielito de la mañana. Después de los ruiseñores, bien puede cantar la rana. Cielito, cielo que sí, el rey es hombre cualquiera. Y morir para que él viva, la puta es una soncera. Cielito, cielo que sí, cielito de la herradura. Para candil semejante, mejor es dormir a oscuras.
Allá va cielo y más cielo, libertad, muera el tirano, o reconocernos libres, o adiosito y sable en mano. Cielito, cielo que sí, unión y ya nos entramos, y golpeándonos la boca, apagándolo sacamos. Cielo de los mancarrones, hay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Cielito, cielo que sí, cielito del disimulo, de balde tiran la taba porque siempre han de echar culo. Cielito, cielo que sí, cielito de 3x8 que se empezó a desgranar, lo mismo que maíz morocho. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Bueno, este es obviamente Daniel Biglietti, que nos acompañó en esta semana y poniéndole música a un cielito de Bartolomé Hidalgo, cielito del 3x8. Bartolomé Hidalgo es otra de las figuras insulares de estas letras gauchas, de esta literatura, de este libro de Julio Schwarzman. Julio, yo te quería, en el bloque anterior hablamos de esta frase, aquí me pongo a cantar, algo que parece muy sencillo y bueno, vos los complejizás muchísimo en el libro, entre otras cosas porque el aquí me pongo a cantar plantea varias cosas. Uno, que cuando uno lee literatura gauchesca parece de hombres de campo, a veces hombres casi semianalfabetos, gente muy ruda, que aparte muy vasta, que está basta con B larga, está hablando en presente en ese momento y está hablando oralmente. Esa operación está en un libro, está escrito, que fue editado, que fue impreso, que tuvo erratas, que tiene un proceso comercial de distribución, en fin, hay todo un aparato, un montaje que está invisible en eso. Y mucha gente, incluso yo creo que con buena fe, menosprecia en su momento porque piensa, bueno, esto es una literatura un poco sencilla. Me gustaría que hablaras de eso, Julio. Bueno, es el célebre artificio por el cual se llega a la naturalidad, ¿no? Uh-huh. Para decirlo con un chiste, ¿no? Sí, es decir, y me parece que es el artificio más hábil porque es el más invisible. Si pasa por natural y sencillo, siendo que tiene detrás toda esa elaboración, quiere decir que es muy sofisticado. Claro. Y un poco yo no quería inventar sofisticaciones, simplemente trataba de ver lo que había, y lo que había era un sistema complejo, porque si reducimos todo a cierto sentido común o a cierta idea previa que tenemos de qué sería un gaucho en el siglo XIX, y ya es mucho decir, porque habría que ver en el siglo XIX cuando era tropa de los ejércitos de independencia, cuando integraba las vaquerías en fines del 18, que eran como excursiones de caza de ganado cimarrón, o cuando después se integró como peón de estancia. ¿El gaucho cuándo? ¿El gaucho dónde? Por eso incluso hay toda una bibliografía crítica que dice, no, el gaucho actuó en un periodo de tiempo muy acotado y actuó incluso en la zona más bien del litoral. Hablar de gaucho en el noroeste, por ejemplo, argentino, sería como un lenguaje, como cuando se dice los gauchos de Güemes, eso lo dice Emilio Coni en un libro que se llama El Gaucho, del 40 y tantos. Eso es una manera de decir. O sea que primero es discutido el propio tema de social, digamos, y sociológico del gaucho, y segundo, también es su ingreso como emisor y como personaje emisor en la gauchesca, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si pensamos en Hidalgo, el hecho de que haya establecido los cielitos era un género que estaba alrededor, que también escribían otros, ¿no? Por eso también ha sido difícil a veces establecer
autorías, ¿no? Y ese es un trabajo que hizo con mucha delicadeza Praderio, ¿no? En lo que, y tal como se ve en la edición de los clásicos, ¿no? Uruguayos, sí, sí, la colección Artigas, de clásicos uruguayos. Pero, por ejemplo, cuando él concibe los cielitos, que es apropiarse también de un formato que circulaba en el folk de la música y la danza, podemos decir, bueno, se apropia de esa forma, la utiliza literariamente, inventa un gaucho que los compone, y después hace que ese gaucho dialogue con otro, y cuando están dialogando queda claro que uno de los dos es peón y otro es capataz, y que el capataz, según el peón, digamos, el capataz, el peón que es Contreras, ¿no? Le dice al capataz, al Chano, dice, usted que es medio escribido, ¿no? O escribido, mejor dicho, usted que es hombre escribido, le dice, dice que aunque yo compongo cielos y soy medio payador, o sea, él se reivindica como un tipo que compone cielitos y que es medio payador, no es como una resistencia y una humildad notable, y el otro, entonces siempre le pregunta a Chano para que lo esclarezca, de manera que la relación entre la letra y la falta de la letra es un problema muy serio en el interior de la gauchesca desde su mismo nacimiento. Por eso va a ser algo que la vertebre y la estructure, y qué significa la palabra letrado en la gauchesca. Por eso el arranque, muy cerca de cuando dice aquí me pongo a cantar, Fierro, en esa reivindicación de presente que es lo que le gustaba a Ayestarán, va a decir yo no soy cantor letrado, pero inmediatamente dice más si me pongo a cantar, o sea, como que se achique para agrandarse, ¿no? Pero el que está detrás de esas palabras es un letrado, es un escritor, es alguien que quiere escribir y que quiere incluso, y de alguna forma está contribuyendo a inventar un género. Te pregunto, Julio, capaz que es una pregunta media frívola, de la misma forma que Hollywood fue generando e inventando todo el mundo del western, ajá, y generó todo un género, digamos, inventó, digamos, Borges dice en un momento que fue a Estados Unidos, dice, no, los cowboys no eran como las películas, tenía uno un sombrero, otro tenía un tejano, pero no había nadie disfrazado de cowboy, ¿no? ajá. Es decir, había así como si Hollywood inventó, ¿se puede decir que en la literatura gauchesca se recreó, se generó todo un género que es literario, si se quiere, o digamos, o que es una mirada literaria muy específica, con un principio y un final? Mira, el otro día estaba mirando televisión, caigo en ISAT con una película empezada y veo algo que me volvió loco. Veo que sobre una colina un hombre está, un hombre con sombrero y barba, un hombre grande, está, Hola, no se oye. ¿Julio? Hola. Sí, ahora se oye. Ruido, Sí, ¿no? ahora sí se oye, ahora sí. A ver. Bueno. Y la escena es larguísima. ¿Me oís? Sí, pero te digo con ruido. Ajá, qué problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a cortar y te volvemos a llamar, vamos a una Perfecto. pausa, amigos, Muy bien, estamos con muy Julio bien. Schwarzman, vamos a ver si podemos retomar la comunicación y después volvemos, después de la pausa, ¿no? Ahora sí, ahora continuamos, amigos, en la máquina de pensar en este tercer bloque con Julio Schwarzman. A ver si quedó un poco cortado. Estabas hablando de una película que quedaste fascinado, Julio. ¿Cómo fue eso? Sí, yo la tomé ya comenzada y durante la escena era interminable y era un hombre que uno decía estaba hablando solo mientras disponía la montura, el cabestro, la rienda de un caballo. Y no, vos te dabas cuenta que estaba hablando con el caballo, de todas las cuestiones del día, de la oveja que se perdió, porque era un pastor de ovejas. Es decir, era un cowboy. Entonces después me enteré, la película se llama Sweet Grass, del 2009, es un documental sobre la vida de los cowboys de hoy, de los vaqueros, de los tipos solitarios que están arriando ganado. Y ese hecho de que con todo el tiempo del mundo, en una escena de largos minutos, el tipo estuviera hablando solo, o mejor dicho, estuviera hablando con el flete, podemos decir, para decirlo, con el plus de ternura que pone la gauchesca y el lenguaje más coloquial, me pareció extraordinario. Me pareció que ahí estaba, por lo tanto tu pregunta por Hollywood ahora nos da la otra cara. La película esta no remite a la estética de Hollywood, no remite a la espectacularidad, remite a la cotidianidad.
y eso también lo hace, la gauchesca combina todos estos elementos del ritual de lo cotidiano, el naco, el mate, los vicios, ¿no? La cordialidad, la charla de fogón, con cuestiones más grosas, más consistentes, vinculadas en cierto momento con la guerra nacional, en otro momento con la guerra civil, en otro momento con la terrible situación social de los gauchos, digamos, su condición. Pero Julio, vos decís que este cowboy que viste no tenía nada que ver con Hollywood o con la estética de Hollywood, pero Borges dice en otro momento que después de Martín Fierro los payadores ya no hicieron las mismas payadas, ya no cantaron igual. No, es decir, hay una modificación que Borges, más allá de por ahí de su ideología explícita, que por ahí muchas veces podía resultar algo antipática, tenía una visión de las cosas muy rica, ¿no? En el sentido de que él dice, eso que vos mencionás, que es muy bueno, lo dice cuando quiere poner justamente una diferencia allí donde la tradición antigua de la lectura, o la tradición conservadora, podemos decir, la lectura de la gauchesca tropezaba y ponía una igualdad. O como el mismo Ricardo Rojas, que con las mejores intenciones proponía que la gauchesca era una continuidad de la cultura payadoril, y consideraba que el mismo Hernández era un payador. Entonces, lo que dice Borges es no, la verdad que no, la gauchesca es un género literario y se atiene a normas propias de la por más que obviamente se nutra de la tradición oral, hace algo con ella vinculado con el soporte escrito y tipográfico, y con su transformación en lectura. Ahora, la vida es tan rica que después ese poema llega a oídos de los iletrados, porque en las pulperías y en otros lugares hay lectores que lo oralizan, y entonces se lo llevan puesto en la memoria oral. Entonces, algo que empezó con una tradición oral, que se transformó en una propuesta escrita y literaria, vuelve a la oralidad. Con artificios literarios. Lo cito en el libro, un refranero de Tacuarembó, muy interesante, que, como el autor evidentemente ha tomado informantes locales, pero ha mezclado refraneros que vienen de la tradición hispánica, refranes que vienen y locuciones que vienen de la tradición hispánica, con otros que son producto de la circulación oral del Martín Fierro, ¿no? El libro es del 74, de Washington Escobar, perdón. Ah, sí, yo lo tengo, ese libro, Washington Escobar, está bárbaro. Ese libro sí, un librito chico, sí. Todo desordenado, porque pero es muy difícil ordenar refranes. Empieza con refranes y al final termina con unas narraciones chicas ahí que no están mal. Claro, bueno, pero ahí de repente algún informante le ha dicho un par de versos de Martín Fierro como refranes, y eso es parte del logro extraordinario de Fierro, de Hernández, digo, ¿no? El hecho de que su texto literario haya empezado a circular a manera de folclore. Pero vuelvo a tu pregunta. Entonces Borges dice, la prueba de que es algo diferente es que cuando en el Martín Fierro se representa a dos payadores payando, que en contrapunto, como el Martín Fierro y el Moreno, desaparece el lenguaje agauchado y la temática rural, y empiezan a hablar de cuestiones filosóficas y en un lenguaje que quiere ser elevado, porque así funcionan los payadores. Y entonces inmediatamente Borges parece recordar algo y dice, bueno, puede ser que ahora no funcionen así, pero es que leyeron el Martín Fierro. No, pero aparte dice algo muy muy importante, que lo decís vos y lo sintetizás, y es parte también de tu libro, que es, Borges dice que no es lo mismo la poesía gauchesca que la poesía de los gauchos. Eso es lo que, a eso me estaba refiriendo cuando decía que él pone vinagre, podemos decir, donde estaba el aceite, digamos, donde había algo que estaba unido, y que al estilo de Rojas, digamos, de una línea que sin accidentes y prácticamente sin transición pasa de la poesía gaucha, de la poesía payadoril a la literatura gauchesca. Donde había continuidad, Borges pone ruptura y dice, no para postular una guerra entre esas dos tradiciones, simplemente para ver que son distintas y respetarlas en su diferencia. No, y aparte de Borges, yo creo que lo que señala es el artificio, me parece, que la poesía gauchesca tiene el artificio literario, y la poesía de los gauchos, él dice que cuando los gauchos quieren hacer poesía, hacen como en esa payada y hablan del tiempo, de cuestiones filosóficas trascendentales, de la existencia, y no se ponen a hablar del arreo, o yo qué sé, del rebenque. Exacto, es decir, en todo caso estamos ante dos tipos de artificio diferentes, porque la poesía oral, contra lo que piensan algunos, no es tampoco súper elemental y sencilla, es también complicada, y bueno,
no es sencillo armar así como así una copla o así como así una décima, ¿no? Vos mencionabas la novela de Martín, ¿no? Y las décimas que la integran. Sí, sí, sí. Y hay mucha experimentación. Ahora hay mucha gente que está volviendo a escribir novela en verso, por ejemplo, Claro. que era un género posible. Bueno, acá Bentancor hizo la mitad de la novela en décima. Por eso, entonces, ahora, si eso no es sencillo para la escritura, imagínate cuando se trata de la improvisación, del repentismo, de la oralidad, de los decimistas del nordeste de Brasil o de Bolivia, o de Chile, o de Uruguay y Argentina. Es decir, obviamente trabajan con módulos y con fórmulas fijas, pero el arte está en articularlas en cierto momento y producir el verso nuevo que las culmina el esquema estrófico, ¿no? Ahora, eso es muy artificioso también, pero es muy virtuoso, ¿verdad? Entonces son artificios diferentes y por eso Borges decía, bueno, es en la payada del Martín Fierro con el Moreno donde vemos la diferencia, donde quiere imitar una payada real y donde la payada real se evidencia como poco gauchesca, ¿no? Claro. Donde está la diferencia entre la poesía de los gauchos y la gauchesca como género literario. Es un razonamiento súper sencillo, pero cuando uno está atravesado por prejuicios le cuesta verlo. No, y ahí hay otra idea de Borges que es muy cara a Borges, que le gusta mucho, que le encanta, que es que cuando alguien quiere hacer algo auténticamente, digamos, no sé si localista o de la tierra, entonces no menciona cosas de la tierra, se pone a hablar de cosas importantes. Él habla de que el Corán, bueno, no hay camellos en el Corán, o no se mencionan palmeras, dicen, ¿no? Y que los gauchos cuando se ponen a hablar de ellos, quieren hacer poesía, bueno, hablan de la existencia, de cuestiones filosóficas profundas y no hablan de las tareas rurales. Claro, uno diría, una posición elitista partiría de decir, el gaucho no tiene por qué hablar de esas cuestiones trascendentales, y sin embargo uno diría, bueno, esas son reflexiones propias de la especie, podemos decir, y eso es cierto que la escritura brinda mayores herramientas para desarrollar un pensamiento complejo, ¿no? O sea, uno tiende a pensar, los que han estudiado más la oralidad ven que las estructuras orales tienden más a una sintaxis sencilla, que no se resuelve en la complejidad de las subordinadas, de las estructuras causales y finales, etcétera, mientras que un texto eminentemente escrito puede jugar mucho con eso. Es decir, si uno piensa que la Biblia, que por ejemplo el Génesis está estructurado sobre un inicio oral que después se transcribe, se entiende como esas genealogías de A engendró a B y B engendró a C y C engendró a D, que son como pequeñas letanías de estructura similar que se repite, sin subordinación en desarrollo de versículos, pero la sofisticación que puede darle al pensamiento una sintaxis como arborescente, ¿no? Y como derivada, bueno, es extraordinaria. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que le esté vedada a la oralidad, hincar el diente, digamos, en una serie de problemas que son una enorme densidad y que nos atraviesan, ¿no? Claro. Julio, quiero volver porque realmente tendríamos que hacer el programa un poco más largo y dedicarle una semana al libro de Julio porque hay mucho para hablar. Pero quiero volver a algunos momentos del libro porque lo que decíamos al principio de que, bueno, que obviamente hay una serie de obras que son obvias que tienen que estar, pero también hay un momento, hay dos momentos en el libro que yo quería comentar. Uno está en el capítulo 9, en el capítulo final, que dice: la historia de la gauchesca es en parte la de su relación crítica con los soportes materiales que le hicieron posible y sobre los que volvió reflexivamente para incorporarlo como factores de su dispositivo poético. Hojas sueltas, periódicos, folletos. Relacionándolo con lo que hablamos al principio de el periodismo metido en como el bagaje, digamos, de alguno de los autores de la gauchesca, y con un momento particular que también está muy bien señalado en el libro, que incluso está señalado como un momento clave en la historia de la gauchesca, que es el paso de la ida del Martín Fierro a la vuelta del Martín Fierro, que pasan unos cuantos años, ¿no? Y en esa, digamos, la vuelta al Martín Fierro, ya está incorporado el concepto de que existe un libro llamado el Martín Fierro, ¿no? O sea, hay como un conocimiento, una nueva sofisticación, digamos. Claro, hay como un nuevo nivel de
de complejidad. Si hubiera que señalar 2 o 3 momentos en esta historia de la gauchesca claves para la propia historia, ¿no? que digamos que fuesen como mojones, ¿cuáles serían? En relación con lo que yo planteaba de la atención crítica con su soporte, Exacto. O en general. Exacto, en caso del soporte, el soporte en que fue escrita. Bueno, yo mencionaría, por ejemplo, el momento en que Castañeda, que es un sacerdote franciscano que está súper enojado con lo que él considera la tradición gaucha, porque le parece que, y con la invasión que él percibe muy persecutoriamente del campo sobre la ciudad de Buenos Aires, porque él era un gran unitario de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, el momento de quiebre que se produce cuando el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Ajá. Ahí esa perspectiva a él se le desbarata, y entonces empieza a pensar que si el mayor jefe unitario ha producido semejante desastre, entonces bueno, se fue, parece, de nuevo. Hola, Julio. Bueno, se fue, aparentemente no. A ver. Hola. Hola, ahora sí, ahora se escucha. Se cortó bueno, recién. Que entonces ahí eso ocurre muy cerca de alguna manera del final de la labor periodística de Castañeda y prácticamente de su vida, pero hay algo que se quiebra ahí, y por lo tanto él, que utilizaba el elemento gaucho como una especie de sinónimo de perjuicio sobre la ciudad y amenaza sobre la ciudad, sobre todo combinado con las ideas iluministas que le parecían lo más atroz, y hay que recordar que Hidalgo, que es el creador del género, venía de la tradición iluminista. Exacto. Bueno, entonces ese quiebre es notable en él porque deriva en cambios de lenguaje y deriva en esa aposta hacia Luis Pérez, porque Luis Pérez en definitiva va a generar en sus periódicos algo así como la aposta de Castañeda a él, y va a empezar a poner personajes de Castañeda que convalidan su propia locución, lo cual hace que la continuidad del soporte periodístico de las gacetas de Castañeda a las gacetas de Pérez otorgue legitimidad a su discurso. Por eso estoy contestando en los términos que vos me lo planteás. O sea, algo que se posa en una aposta de alguien que en definitiva no era inicialmente federal, y que va vía reivindicación de un elemento que condenado como lo gaucho, va a tensarse hacia el federalismo de Pérez y esa fábrica de aparato discursivo que son sus periódicos. Esa sería una escena. Y la otra escena que yo la he subrayado mucho, que tiene que ver con el momento de la payada, que es como el final, antes del final de la vuelta, en que Fierro le gana la payada al Moreno haciendo la pregunta trampa, famosa pregunta trampa, que implica el alfabeto. Es decir, si no sabes el alfabeto no la podés contestar, ¿no? Cuando le pregunta cuáles son las tareas del campo en los meses que traen R, le dice, ¿no? Que traen la R. Entonces, no le dice en qué meses, no le dice en qué temporada, digamos, le dice en los meses que traen R. Sí, entonces ahí el Moreno se indigna y dice, R claro que en lectura soy redondo como J, ¿no? Y se indigna y prácticamente admite su derrota. Claro, ahora su redota, como lo dice él. Ahora, ese es el momento en que el cantor que se había declarado no letrado se revela como letrado. Exacto. Claro. Y cuando después asume la palabra el gran narrador del texto, que no es Fierro, y dice de una manera profética, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté, ahí vemos que el texto que estamos leyendo y que se había asumido había empezado como aquí me pongo a cantar, y por lo tanto eran letras que leíamos en una página, pero que letras que pretendían representar la estructura de un canto, sobre la que se posaban. Ahora se nos dice que no, que en realidad eso es un libro, que el libro es un libro que funciona también como talismán, en el sentido de que te va
quiere decir muchas cosas eso de que no se ha de llover el rancho, porque el rancho sobre el que se llueve es el rancho de la famosa idea del gaucho como personaje con desidia, con pereza y con poca espíritu laborioso. Pero el que tiene el libro se supone que es el gaucho emprendedor, etc. Ahí está el punto en que Hernández reivindica el gaucho, pero también tiene que reivindicar la letra, que estaba condenada en el cantor letrado, y el libro, que era un instrumento de los enemigos del gaucho. Entonces ahí es el problema, ahí en ese momento se cierra la gauchesca. Extraordinario, porque de alguna forma también, y esa es la pregunta final que te quería hacer, Julio, nos quedan 4 minutos, 5, ¿cuál sería el espacio actual de la literatura gauchesca, si no sería, así hablándolo pronto y mal, pasto de eruditos de la academia? Porque Borges también tiene un cuento que se llama El Inmortal, donde comienza con una gran narración y después eso va siendo devorado por la erudición y la historia va cayendo y terminan con toda una serie de retruécanos y que tiene que ver con el análisis, digamos, bibliográfico de lo que está pasando. En el caso de Martín Fierro, vos lo expusiste claramente, ¿no? Hay un punto, hay ese final donde Martín Fierro le vence al otro porque la civilización, porque lo letrado vence al moreno que está más cerca de la barbarie. Bueno, otro día vamos a hablar del Inmortal, porque me gustaría ver cómo es tu lectura, pero ahora no, yo no tenía esa, no tengo esa visión, pero no importa, ahora no es nuestro tema. En definitiva, yo creo que ese reconocimiento de la presencia de lo letrado y de la existencia del libro que es el Martín Fierro, y que no es, y ahora voy a explicar por qué en un minuto, es de alguna manera el cierre del texto y me parece la imposibilidad de reabrirlo, y también quizás del ciclo y de la gauchesca misma, ¿no? Es decir, digo que no es porque técnicamente el gaucho Martín Fierro del 72 y la vuelta del Martín Fierro del 79 son, en el siglo XIX, son folletos. La característica del folleto es que casi es visual, ¿no? Porque primero es mucho más elemental, el papel es más precario, la extensión es menor y no forma el lomo, porque no tiene la superposición de los cuadernillos. Después se discute técnicamente si son 50 páginas o 100 y si es más o menos, pero el tema es que si son más se tiene que encuadernar, si se tiene que encuadernar se forma la tapa con el lomo, y bueno, en cambio el folleto es como más precario. El folleto en general no sube a la biblioteca, el libro sí. El folleto circula, tiene otra circulación, es más popular, y eso lo dice en uno de los prólogos Hernández, ¿no? O sea que él apostaba mucho a eso. Sin embargo, cuando el libro se reconoce a sí mismo el canto se reconoce a sí mismo como libro, el texto como libro, está haciendo algo profético, porque después en vida de Hernández nunca ocurrió que la ida y la vuelta se editaran juntas. Tuvieron que pasar algunas décadas para que ya en el siglo XX un editor sacara juntos como un solo libro el Martín Fierro, que es lo que hoy llamamos el Martín Fierro, que en realidad eran dos cosas distintas, y dos textos diferentes y dos obras diferentes. Cuando ya se publica juntos ya asume también la forma del libro, y bueno, es como el cumplimiento de una profecía autoral y también su canonización en nuestras repúblicas, ¿no? Habría que ver también por qué en Uruguay Lucich es un parque forestal y no un autor muy consistente de un libro muy consistente como Los Tres Gauchos Orientales, ¿no? Sí, totalmente desconocido. Bueno, no sé, Martín, si querés conversar algo, porque se nos quedan 2 minutos. No, quedó tanto para conversar vamos a alargar el desafío de la semana con una semana con letras gauchas. Claro, cuando hagamos una semana con letras gauchas, podemos hacer una semana hablando de Martín Fierro directamente, ¿no? Porque da para No, quería para terminar la experimentación formal y de muchas obras. En el Santos Vega hay una frase que está desarrollada en 73 versos, ¿no? Ajá. O sea, es un... bueno, vos estás hablando del Santos Vega de Ascasubi. De Ascasubi, claro, porque habitualmente cuando no se aclara la gente piensa que lo recuerdan, que no son muchos ahora, al de obligado, ¿no? Sí, el Santos Vega o los mellizos de la flor de Ascasubi, sí.
O sea, hay además todo un trabajo con la forma que es interesantísimo y que no lo pudimos... Sí, no pudimos, pero se nos terminó el programa. Nos termina el programa, nos están haciendo señas. Julio, un placer hablar con vos, aparte ya tener un contacto. Obviamente vamos a hablar en algún momento de literatura gauchesca y también vamos a hablar de Borges, ¿no? Digo, porque este hombre es un borgiano auténtico. Ajá. Y está muy bien la mirada de Borges tratando de rescatar también esto que parecía un género menor y todavía para mucha gente urbana, lo parece, ¿no? En fin. Bueno, gracias Pablo y gracias Martín por la invitación y sobre todo por la lectura, que siempre es como una generosidad, ¿no? Es una generosidad, es un placer en este caso, Letras Gauchas, realmente para tanto aquellos que les interese el tema como para los que quieran conocerlo, es acercarse a una lectura sofisticada de un aparato sofisticado. La literatura siempre es sofisticada. Sin duda. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes vamos a continuar aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien. Banco Santander presenta Nico Arnicho Superplaget, quinta temporada. Sábados a las 20 y 21:30 en la sala de conferencias y eventos del Teatro Solís. Un show único e inolvidable para solo 40 personas por función. Compra tu entrada